Yo te conozco, ahora conocenos vos. Galletitas Leiva, www.galletitasleiva.com.ar. GS1, tu plataforma para los negocios. Las pymes de San Martín producen todo y lo vas a poder ver en EPSAM 2014. 10.000 metros cuadrados, 20 domos, más de 300 expositores y una zona digital de entretenimientos. Descubrila en www.epsam.gov.ar. Del 6 al 9 de noviembre en el Parque Irigoyen, 25 de mayo y General Paz. Entrada libre y gratuita. Vení y asombrate, que este año hay mucho por descubrir en EPSAM. Municipalidad de San Martín. Salchichas hay muchas, de pollo solo una. Granja Tres Arroyos, probalas. Gracias por estar nuevamente con nosotros en Distribución y Consumo. Hoy tenemos como invitado a Matías Montalbán, eres gerente de cuentas retail de la consultora Nielsen. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Bien, vamos a hablar un poquito de consumo, un poquito de las cadenas, cómo andan. ¿Qué es lo que cambió, digamos, en esta primera parte del año con respecto a las cadenas? Mira, el mercado en general cambió, básicamente porque hay un descenso importante en los principales indicadores económicos. El año pasado teníamos una actividad económica creciendo al 4,9%. Este año la actividad económica prácticamente no ha crecido, sino que hay una caída de 0,5% respecto al año pasado, lo cual, digamos, te condiciona de alguna manera el crecimiento no solamente de las cadenas, sino del consumo en general. Claro, si las cadenas, si bien tenían un plan de expansión, medio como que están... Tal cual. Hoy si nosotros observamos las categorías que medimos en Nielsen, esta canasta que publicamos bimensualmente, el año pasado a esta altura estábamos en un crecimiento del 3,7%, si no me equivoco, y hoy estamos en una variación, sigue siendo positiva, de 1,5%, pero que solamente incluye los dos primeros bimestres del año, ¿no? Si ya nos vamos a los bimestres de junio y julio, seguramente tendremos una caída en consumo que seguramente va a hacer que la balanza de acá a fin de año termine siendo o flat o negativo. Y con respecto a los precios cuidados, ¿vos crees que han colaborado como para parar un poco la inflación o como para que la gente tenga algún otro recurso? Sí, totalmente. Ha sido la campaña, creo yo, más importante que han tenido hoy los supermercados. Y cuando uno analiza obviamente el desempeño de los formatos a nivel de facturación total, uno ve que ha logrado, digamos, revertir la situación de los locales quizás más grandes, donde todos los años veíamos que los hipermercados de más de 10.000 metros perdían algunos puntitos de participación. Este año justamente ha resistido esa tendencia y hay una variación al menos positiva para ese tipo de formatos. A pesar de los nuevos formatos a pesar de la incorporación en el mercado de muchas bocas de formato pequeño. Sí, en esta primera etapa del año lo que vemos es que de alguna manera esa tendencia ha cambiado y en parte la podemos atribuir a la campaña de precios cuidados, inclusive cuando separamos lo que son precios cuidados de precios no cuidados y observamos la variación respecto al año pasado. Gran parte del crecimiento lo podemos atribuir a precios cuidados. Claro, esto se debe también, lógicamente, porque en un hiper hay mucha más cantidad de productos y hay mucho más productos con precios cuidados que en los pequeños formatos. Tal cual. Claro. Tienen un surtido de precios cuidados. Hoy la canasta creo que está en 500 y pico de productos. Hay más chance de encontrarlo en estos formatos grandes y obviamente la gente no compra solamente esos precios cuidados, sino que termina llevándose otros productos quizás de bazar, quizás de textil y hasta quizás algún electrodoméstico. Y esto hizo que de alguna manera esos formatos resistan o cambien esas tendencias que tenían de pequeñas pérdidas de participación respecto a periodos anteriores. ¿Tenés algún índice de alguna categoría que se esté, digamos, salvando de la caída o está todo más o menos como...? Bueno, en general alimentos es la que mejor performa, ¿no? Sí, a pesar de que todas se desaceleran, cuando uno ve la evolución bimensual,
Claro. Todos los bimestres tenemos una desaceleración de consumo, cuando lo haremos entre bebidas, limpieza, perfumería y alimentos. Alimentos y bebidas parecerían ser las que, sí, digamos, se desaceleran, pero lo hacen en menor medida. Cuando hablamos de limpieza y perfumería son, en general, departamentos que tienden a racionalizarse más en su uso, ¿no? Uno trata de estirar un poco más el uso sí, de jabón en polvo, de diferentes categorías que pueda hacer un mejor uso y aprovechamiento de eso, con lo cual tiendo a comprar menos, ¿no? Evidentemente, todo lo que estamos conversando me da la sensación que es un tema ocasionado por la inflación, porque la inflación es lo que realmente destruyó todo lo que se podía decir. Bueno, es parte, es uno de los tantos condimentos, ¿no? Sí. Pero de alguna manera quizás nosotros lo atribuimos un poco más al descenso de la actividad económica, que eso termina impactando en puestos de trabajo, en una menor... bueno, eso es más grave de lo que yo pienso, porque la inflación, bueno, pero que me digas, que me hables de pérdida de puesto de trabajo ya es más grave. Sí, te diría más o recortes en... a ver, cuando hablamos del asalariado, estamos hablando quizás de gente que trabaja en una fábrica, que tiene un componente importante de lo que es overtime, o sea, lo que son horas extras, que seguramente hoy están recortadas, y eso, digamos, en ciertos salarios es un componente muy importante y hace que eso se termine destinando a consumo, o hacía que eso en su momento se destinaba a consumo. Hoy ya no es tan así. Entonces hoy seguramente eso, creemos nosotros, está impactando a mayor medida en el consumo general. ¿Cómo las perspectivas para de aquí a fin de año? ¿La ves en alza, mejor, o bueno, no sé? Bueno, hoy, a ver, el año pasado la historia fue, arrancamos un primer semestre bastante deprimido en términos de consumo y se logró recuperar en la segunda parte del año. Los últimos meses del año fueron mejor. Con lo cual, digamos, más allá del contexto también, digamos, en términos de comparaciones, es muy probable que en esta primera etapa del año tuvimos tasa de crecimiento porque veníamos de una base muy baja, pero tenemos que tener en cuenta que en esta segunda parte del año venimos de una base alta, ¿sí? Respecto al año pasado, con lo cual, digamos... Sí, si nos apoyamos en los últimos meses del año, veníamos de una parte. Viendo los últimos periodos, te puedo decir, no va a haber caídas estrepitosas, pero probablemente tengamos crecimiento flato o mínimas caídas en niveles de consumo. O sea que no va a ser, digamos, lo que pasó el año pasado, aparentemente, que los últimos meses fueron para arriba, digamos. No me arriesgaría a decir eso. Yo creería en principio que no debería darse eso. No deberíamos ver una recuperación importante como la hubo el año pasado. Bien, y el comportamiento del consumidor, bueno, evidentemente muy racional, ¿no? Bueno, en general, cuando nosotros en Nielsen tenemos nuestro propio índice de confianza del consumidor. La realidad es que en los últimos 3 periodos que medimos, nosotros hacemos mediciones trimestrales, en los últimos 3 trimestres este índice se ha desacelerado, o sea, ha caído versus el periodo anterior. Cuando dentro de ese mismo estudio, de ese mismo índice, le preguntamos a la gente si ha tomado alguna medida para ahorrar dinero, ¿no? Entonces, surgen algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el 60% de la gente te dice que cambió hacia marcas más económicas. Nosotros después lo que hacemos es contrastar esa información declarada con lo que vemos en las ventas. En ese sentido no vemos todavía que haya un switch de marca, o sea, no vemos un gran crecimiento de las marcas. Sí están creciendo un poco las marcas propias, pero muy poco. Todavía sigue siendo las marcas líderes las más elegidas, el 70% de la venta, etcétera. Sí, por ejemplo, cuando le preguntamos sobre si recortó gastos fuera del hogar, ahí sí tenemos un porcentaje importante y sí lo estamos viendo en la calle, ¿no? Cierre de negocios. Sí, evidentemente hay muchos negocios de barrios, digamos, que tal cual. Mucho el cartelito de cierros y alquiler y demás. Tal cual, o cuidándose, por ejemplo, en todo lo que es tarifas públicas también, es algo una mención que empezó a crecer en los últimos periodos. Bien, Matías, te agradezco mucho la atención, esperemos que sea mejor, para la próxima podamos hablar de otros números. Sí, totalmente. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, ha sido un gusto estar con vos. Bueno, seguimos en Distribución y Consumo.